Pues es esta situación tan complicada que se vive en Zacatecas, donde unos sujetos ultimaron al cuñado de Marcelo Ebrard, quien se apellida, por cierto, Guardado, es hermano de su esposa, una familia que ha sido muy cuestionada por sus relaciones turbias, por sus negocios turbios, donde Ricardo Monreal, bueno, pues de alguna manera tendrá que dar muchas explicaciones. Se habla de que él podría ser el siguiente, ya son muchas, y todo por tierras, por riquezas, por negocios, por empresas que tienen en común. También se habla de que esto fue un mensaje directo para el presidente López Obrador. Así que todo esto lo vamos a estar platicando. Les sugiero que se queden hasta el final porque en verdad todo lo que hay detrás, todo lo que hay que escarbar en el caso de nombre Juan Pérez Guardado, el apellido de Guardado es un apellido que al menos en Zacatecas es común y es famoso porque lleva el nombre de una familia muy conflictiva que está emparentada con la de Monreal, y esto parece como digamos la historia de Romeo y Julieta, en el sentido de que ambas familias, tanto la de Monreal como la Guardado, se disputan el control, se disputan el control político, económico, y esto ha llevado a que entre ellos se quieran liquidar entre todos. Entonces, ahorita les voy a contar la historia de todo esto. Por lo pronto, lo que es muy importante que sepamos es que por lo pronto este señor pues fue ultimado en el municipio de Fresnillo, que hoy gobierna Saúl Monreal, que es hermano de Ricardo y David, el gobernador. Según los primeros reportes, se trataría de Juan Pérez Guardado, cuñado del senador Ricardo Monreal, es hermano de su esposa. No sé si pues de alguna manera Monreal ya llegó a Zacatecas. Se hablaba de que iba a ir a Zacatecas para asistir al funeral. Dice Pérez Guardado, quien se desempeñaba como director de desarrollo social del Ayuntamiento de Fresnillo, fue acribillado en plena vía pública mientras supervisaba labores cerca del Hospital Real de Minas en la colonia tecnológica, acorde con los informes preliminares. Al sitio del hecho se trasladaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional para interrumpir la circulación, resguardar el área y levantar los primeros indicios. Pérez Guardado tomó posesión de su cargo en septiembre de 2021, luego de que el entonces alcalde Saúl Monreal propuso su perfil y los regidores lo eligieran de forma unánime. Entonces, dice, la información disponible refiere que Juan era hermano de María de Jesús, esposa de Ricardo Monreal. Hasta la presente publicación se desconoce si alguna de las personas que lo acompañaban habría resultado también pues heridas, ¿no? Pero resulta que este señor también tenía un pasado muy turbio. Ya había sido detenido en el pasado por ser, digamos, operador político del PT y traer dinero en la camioneta cuando lo operaron los de la policía. Dice un pleito que inició en la colonia Lomas de Plateros entre simpatizantes del PT y los del PRI terminó con un lesionado y 5 personas detenidas, entre ellas Juan Pérez Guardado, operador político del PT y exdirector de Desarrollo Social del gobierno de Juan García Páez, o sea, ya había estado en este mismo cargo. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues cuando se ven involucrados en esta gresca, pues lo detienen, y ahí es donde se dieron cuenta que llevaba en la cajuela pues varias cositas muy interesantes como dinero y propaganda del PT, ¿sí? Aquí está, ¿no? Podemos ver imágenes de la camioneta con el dinero y también con la propaganda. Vemos también imágenes de cuando la policía le hizo el alto y no se quiso detener, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos incluso la propaganda de Saúl Monreal. ¿Sí? Esto fue cuando quiso ser candidato a gobernador, de una de las tantas veces que quiso ser candidato, y aquí vemos otras imágenes donde pues se le encuentra en los separos. Incluso aquí tenemos otras más. Aquí lo vemos trepado en la camioneta de la policía del lugar. O sea, buenos antecedentes no tienen. Y tampoco tiene buenos antecedentes Ricardo Monreal, ya que, como recordarán ustedes, privaron de la libertad a su suegro Ricardo Monreal hace un tiempo, ¿sí? Afortunadamente lo pudieron poner en libertad, ¿sí? Se lo llevaron de su rancho en el municipio de Fresnillo.
y después lo devolvieron. O sea, esta familia, la verdad es que pues es muy conflictiva, ¿no? Juan Pérez es el suegro de Ricardo Monreal. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en este mismo año también se llevan a otro primo de él y a 2 trabajadores del Grupo Modelo. ¿Sí? Dice, autoridades del gobierno de Zacatecas confirmaron que se llevaron a Pedro Ávila Rodríguez, primo de David Ricardo Saúl, senador, gobernador y presidente municipal de Fresnillo, junto con otros 2 hombres la tarde del sábado, esto fue como en septiembre por ahí. Imagínense, siendo uno senador, el otro siendo gobernador y el otro siendo presidente municipal, y aún así les hacen este tipo de cosas. Pues imagínense nada más en qué estarán metidos, cosa que ya aquí hemos abordado con mucho detalle, con lujo de detalle de todos los nexos que han tenido los Monreal en este tipo de cosas, que además, lo peor de todo es que lo han trasladado a el gobierno, ¿no? La mafia infiltró al gobierno de Zacatecas, tanto cuando gobernó Ricardo como ahora que gobierna David Monreal. Y resulta que no están ellos solos en esta mafia dentro de Zacatecas, pues resulta que estos Guardado, ¿sí? Que es, digamos, la familia, digamos, de la esposa, y a la cual pertenece el hoy finado y el hoy ejecutado, ¿sí? De hecho, su apellido es Pérez Guardado, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que esta familia, pues también tiene sus nexos oscuros. La relación con los Guardado. Dice, y todo tiene que ver con la planta deshidratadora de chiles que tienen. Recuerden ustedes que ya en algún momento las autoridades le habían caído a Monreal en esta deshidratadora de chiles y le encontraron túneles, le encontraron que en realidad estaban deshidratando otra cosa. Entonces, dice, David y Cándido Monreal, junto con el desaparecido Juan Carlos, son propietarios de la planta deshidratadora de chiles San Felipe, y la hija de Ricardo, María de Jesús Monreal Pérez, también es copropietaria de la referida planta. En torno a dicha planta hay toda una confusa historia, pues entre que Ricardo Monreal, siendo gobernador, prácticamente se hizo de ella y la repartió entre la familia, pues hubo otra familia, que es la de los Guardado, la que dijo, no, yo también quiero esa planta deshidratadora. Y dice, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó que las sustancias prohibidas que se encontraban en 432 bultos que había en cajas con semilla de la mercancía prohibida, básculas, moldes para confeccionar paquetes, un camión Torton y 3 camionetas pickups, que se trataban de una planta con capacidad de procesamiento de 35 toneladas y con 8 túneles de secado con diésel. Y bueno, esto es las características de esta planta, que se están peleando los Guardado con los Monreal, ¿sí? Después tenemos también esta otra nota, dice Monreal y Guardado, una vieja historia. Con el ataque que se preparaba a los legisladores, Monreal quedó evidenciada una oscura relación entre 2 familias de políticos y empresarios. Recuerden que hace como más de 10 años, creo que no me acuerdo si iba terminando el sexenio de Calderón o iba a empezar el de Peña, pero fue más o menos por ese lado donde le llegó a tanto a David como a Ricardo una advertencia de vida. Y resulta que quien planeó todo esto pues fue uno de los Guardado, ¿sí? Dice, la policía ministerial trasladó al DF al empresario zacatecano Arturo Guardado en calidad de presentado y como presunto autor intelectual del presunto intento de homicidio en contra de los hermanos Monreal. Ricardo y David Guardado tenía negocios en la industria del chile con David Monreal, de acuerdo con otro de los hermanos Guardado, de nombre Francisco. David Monreal es propietario, junto a otro de sus hermanos, Cándido Monreal, de la planta deshidratadora de chiles San Felipe, donde en enero de 2009 el ejército decomisó 14 toneladas de sustancia prohibida. En ese entonces, los hermanos Monreal dijeron desconocer que la mercancía estaba en esas bodegas. Ahora resulta que eran sus bodegas y no sabían qué era lo que guardaban. La hija de Ricardo Monreal, María de Jesús Monreal Pérez, también es copropietaria de la precitada planta. La relación entre los Guardado y los Monreal se extiende más allá de los negocios,
María de Jesús Monreal Pérez es hija de Ricardo Monreal y María de Jesús Pérez Guardado, prima hermana de Arturo Guardado. Asimismo, Ricardo Monreal y su esposa son padrinos de la hija de uno de los hermanos del detenido, Jaime Guardado, quien además fuera el suplente de David Monreal cuando este último contendió a la alcaldía de Fresnillo. O sea, eran sumamente amigos, socios, compañeros, amigos, y ahora ya son familias enfrentadas. Otro de los Guardado, Juan Carlos, fue el suplente de David Monreal en la alcaldía de Fresnillo cuando David arrancó su campaña para contender a la gubernatura por Zacatecas. Juan Carlos se lo llevaron junto con su chofer en 2011 y hasta el momento se desconoce su paradero. Imagínense nada más con qué tipo de personas están ahí tratando. Y esta nota es para finalizar de dar a conocer pues todo lo que hay al respecto en esta familia, porque también se acuerdan cuando ya les acabo de platicar que en el caso de los atentados en contra de ellos dos, quien les avisa es precisamente Osorio Chong, que en ese momento era secretario de Gobernación, de que había un plan para poderlos escabechar, y pues hoy se sabe que era precisamente esta gente de los Guardado. Sí, dice, los hombres ahí lo esperaban, contaban con información previa sobre los movimientos del legislador. En los últimos 3 meses habían espiado también a 2 de los hermanos de Ricardo, Saúl y David. Saúl era entonces diputado local en el Congreso de Zacatecas y David senador de la República, ambos por el Partido del Trabajo, y querían echárselos a los 3. Y luego también dice, bueno, aquí es un testimonio, y luego dice aquí, el veterano Ricardo Monreal llegó a su despacho de la mansión de General Prim 70 en los márgenes de las 5 de la tarde para reunirse ya nada más con su hermano David. Más tarde Ricardo se quedó únicamente con su esposa en su domicilio. Fue por la noche cuando funcionarios del gabinete de seguridad tuvieron que comunicarse con él para decirle lo que planeaban hacer en su contra. Y en ese sentido, bueno, pues por eso Monreal dice que está agradecido siempre con Osorio Chong por haberle dicho lo que planeaban en ese momento. Entonces, dice aquí, vean, dice, los Guardado tenían fama de estar inmiscuidos en el negocio de la delincuencia desde los años 70. Habían llegado al siglo XXI con inversiones agroindustriales en telecomunicaciones, transporte y construcción y variados negocios inmobiliarios. Pero Juan Carlos Guardado Méndez, el que desapareció, mantenía aún la imagen limpia de su juventud y había sido un empresario más bien discreto hasta que en 2007, a sus 33 años, se dio al embrujo de la política y asumió la candidatura suplente a la alcaldía de Fresnillo como compañero de fórmula de David Monreal. A principios de 2010, David pidió licencia al Cabildo fresnillense para separarse de la presidencia municipal e irse a buscar la gubernatura, de modo que Juan Carlos asumió la alcaldía para cerrar los últimos 7 meses de la gestión. Fue suficiente para que surgieran ahí diferencias entre ambos personajes, requemores que se prolongaron a sus respectivas familias. 4 meses y medio después de haber concluido su breve gestión municipal, Juan Carlos Guardado mágicamente desapareció y hoy en día no se sabe nada en absoluto. Es decir, se deshicieron de él porque a alguien le estorbaba. Entonces, pues, ¿ustedes creen que es obra de la casualidad este tipo de situaciones tan horribles que le suceden a los Monreal? Yo francamente lo dudo bastante, sobre todo con esos antecedentes. Así que pues que se cuide bien Ricardo Monreal, y no es justo que también lo que me comentan es que dejaron una cartulina con mensajes directos al presidente López Obrador. Eso no está por confirmarse, eso debería de estar ya por confirmarse, pero pues vamos a ver en qué termina todo esto. Pero mientras tanto yo llego al final de la transmisión. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No se les olvide, todos los días tenemos transmisión 4 de la tarde para que no se la pierdan. Nos vemos hasta la próxima.